Buen día, que el Señor los bendiga. Qué bendición es poder compartir la palabra del Señor una vez más. Y en esta ocasión vamos a leer en Lucas capítulo 15. Vamos a leer los versos del 11 al 23. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este pasaje encontramos una de las historias, una de las parábolas más conocidas y más amadas por el pueblo de Dios, dichas por Jesús, la famosa parábola del hijo pródigo. Y yo creo que la gran mayoría hemos escuchado hablar de esta parábola. Hoy quisiera yo compartir con usted una de las varias aplicaciones que tiene esta parábola. A diferencia de otras parábolas que son más sencillas, esta tiene muchísimos detalles muy elaborados y tiene varias aplicaciones. Hoy quisiera yo darle una aplicación que espero que sea de bendición para su vida. En primer lugar, el Señor les cuenta esta historia para recalcar el valor que para Dios tiene cuando un pecador se arrepiente, y empieza con esta ilustración de un padre de familia y 2 de sus hijos, donde el menor le pide su herencia antes incluso de que su padre muera, lo cual pues no es todavía ni siquiera común que alguien herede en vida sus bienes. Bueno, este hijo tenía ese atrevimiento y le pide: dame, de una manera sin más preámbulo, le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. A veces nosotros exigimos al Señor muchísimas cosas, y de una manera inclusive tal vez así arbitraria como lo hacía este hijo. Y el padre le repartió los bienes. Dice que después el hijo, no mucho tiempo después, juntando lo que había recibido, se fue lejos. Decide alejarse del padre, decide alejarse de donde estaba la bendición y ahora sí que el cobijo paterno, y se va a una provincia apartada. No solamente se fue lejos, sino que se fue a un lugar apartado. A veces tal vez nosotros, por circunstancias de la vida, queremos alejarnos de Dios lo más que podamos y pretendemos apartarnos de Él lo más que podamos. Y dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por eso a esta historia se le llama el hijo pródigo, porque desperdició, que es lo que significa pródigo, ser excesivo en gastar algo, y vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Separados del amor del Padre, tarde o temprano nos va a faltar.
Tarde o temprano no podremos con nuestros propios recursos valernos, y fue lo que el Hijo experimentó aquí. Y menos si empezamos a vivir de una manera perdida, malgastando y desperdiciando los dones, los talentos, las bendiciones que Dios nos ha dado. Este hijo pródigo representa a todos aquellos que pretendemos vivir una vida alejados y apartados de Dios, y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que la vida no se puede enfrentar separado de Dios. Y finalmente esto provocó que el hijo tuviera que humillarse. Eso es lo que provoca la separación de Dios, una humillación, una pérdida que tarde o temprano nos hace caer hasta el fondo. El hijo fue y se arrimó, es decir, prácticamente de una manera pues suplicando lastimeramente como limosnero, habiendo sido el hijo de una familia con capacidades para poderlo mantener. Ahora él se tenía que arrimar como limosnero a algún ciudadano de aquella tierra alejada, donde nadie lo conocía, donde él no tenía quien lo ayudara. Y este le mandó a lo más bajo que podía hacer una persona judía, que era apacentar cerdos, algo despreciable. Los cerdos eran considerados animales inmundos y cualquiera que los tocase era alguien impuro, inmundo, pero era lo único que le podían ofrecer. Y era tanta su desesperación que él deseaba por lo menos comer lo que los cerdos comían, esas algarrobas que no eran más que unas vainas duras que prácticamente solamente esos animales pueden comer. Pero él ansiaba de tanta hambre que tenía. Pero aún así nadie le daba permiso de hacer eso. En la peor desgracia es cuando caemos, cuando nos hacemos a un lado al Señor y terminamos comiendo como este joven, comida para cerdos, conformándonos con lo poco que podemos adquirir una vez que hemos malgastado y desperdiciado el tiempo, los talentos, las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero el Señor es rico en misericordia y el joven volvió en sí, dice, regresó en sí, es decir, tomó de nuevo conciencia, recuperó la razón, por decirlo de alguna manera, y entonces dijo, ¿qué estoy haciendo aquí si yo soy hijo soy hijo de mi papá, de alguien que tiene las capacidades para mantenerme? Tengo un padre que me ama y que allá no me faltaría. Reconoció él que ya no era digno de ser llamado su hijo y dice, me voy a levantar, voy a ir con mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti y contra Dios. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme solamente como uno de tus jornaleros. Eso se llama arrepentimiento. El hijo tuvo que llegar hasta ese fondo para entender que separado del Padre no había vida para él. Pero entonces en esa locura él tuvo ese momento de cordura de decir, no tengo por qué estar así. Y no tenemos por qué estar así. No tenemos por qué estar sufriendo cuando tenemos un Padre que es dueño de todo el universo y que con su poder lo sostiene y lo sustenta. ¿Cuánto más no nos podrá sustentar a nosotros? Necesitamos, como este hijo, arrepentirnos y darnos cuenta que no estamos en el lugar correcto, que no es nuestro lugar entre cerdos y que no merecemos estar a los pies del Padre, pero podemos acogernos a su piedad y a su amor si nos arrepentimos, como lo hace este joven. El joven no solamente lo pensó, sino que se levantó. No basta pensarlo y desearlo, sino hay que hacerlo. Se levantó y fue a su padre. No iba a ser fácil encontrarse con él. Él tal vez esperaba regaños, esperaba castigo, esperaba incluso tal vez hasta que ni lo recibiera. Pero el Padre es rico en misericordia y fue movido a piedad. Y el padre, que estaba esperando a su hijo de lejos, porque dice que lo vio de lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No hay palabras de recriminación, no hay palabras de reprensión. Cuando uno experimenta un arrepentimiento real, entonces el poder del perdón de Dios nos cubre. Ya era bastante lo que había sufrido el hijo con su castigo que él solo se consiguió. El padre lo único que hizo fue correr a sus brazos, lo estaba esperando, y con esa misericordia que cubre el amor de nuestro Dios, así Él corre a nosotros
y llora con nosotros y nos besa cuando nos arrepentimos y volvemos a Él de todo nuestro corazón, con el deseo de nunca más volver a dejarlo como este hijo lo hizo. Y más aún el padre le dice, ni siquiera lo deja terminar cuando el hijo le está explicando por qué había regresado y le estaba a punto de decir que ya no era su hijo, que digno de ser llamado su hijo, que lo hiciera como un jornalero más. El padre lo interrumpe y le dice, vamos a hacer fiesta, póngale un vestido hermoso, póngale un anillo en su mano y zapatos, calzado en sus pies, porque este hijo estaba muerto y ahora ha vivido. Hagamos fiesta, dice, y matemos al becerro gordo y empecemos a regocijarnos, porque mi hijo era muerto y ahora ha revivido, se hallaba perdido y ahora lo hemos encontrado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor está esperando correr a nuestros brazos cuando volvemos a Él con un arrepentimiento sincero, un corazón contrito y humillado. El Señor nunca lo desechará. Yo no sé en qué situación esté hoy usted, pero si usted se siente como este hijo pródigo, que está en un lugar donde no debe de estar, comiendo lo que no debe comer, haciendo lo que no debe de hacer, tal vez como este joven, rodeado de cerdos y de inmundicia, es tiempo de volver en nosotros y correr al Padre. El Padre correrá en nosotros por su gran misericordia y comenzará a regocijarse con nosotros y nos abrazará hasta la eternidad. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres pródigo en amor, Señor, pródigo en misericordia, pródigo en perdón, Señor. Gracias porque eres así, Padre. No podemos terminar de agradecerte por ese amor infinito y perfecto, Señor. Te damos muchísimas gracias y te rogamos, Señor, que nos recibas, Padre, que cuando caigamos, Señor, y nos arrepintamos de todo nuestro corazón, que volvamos en nosotros, nos abraces, Padre, nos beses y, Señor, nos vistas de una manera espléndida con tu perdón. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús oro por todos. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.